Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar Buenas tardes. la jornada de esta tarde que ofrece desarrollo profesoral para todos los profesores de la Universidad de Santander. En esta ocasión, pues, traemos un tema muy importante que tiene que ver con el manejo del software antiplagio. Y bueno, sobre este tema hemos invitado a dos profesores, la profesora Soraya Eugenia Morales y el profesor Adit Pérez, quienes van a estar encargados de la capacitación en esta tarde. Recordemos que el plan de formación profesoral que ofrece la Universidad de Santander está organizado en áreas de formación o rutas formativas. Una es en pedagogía y didáctica y tiene varias conferencias, varios además cursos. Inclusión y ciudadanía es la segunda ruta. Identidad y gestión universitaria, la tercera ruta. Desarrollo humano, cuarta ruta. Competencia investigativa y de responsabilidad social es la quinta ruta, en la cual pues está enmarcada esta capacitación de esta tarde. Competencia global e intercultural y competencia digital es la última ruta del plan de formación, que contiene una serie de capacitaciones a las cuales ustedes pueden acceder de manera gratuita y por este medio virtual. Bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a cederle la palabra a la profesora Soraya Morales y ella, pues, en conjunto con el profesor Adi, estarán, pues, dirigiendo la reunión. Bienvenidos, profesores. Hola, profe Orlando. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, profe Adit, ¿cómo estás? Excelente, muy buenas tardes a todos. Listo. El profe Adit se reía porque yo le decía que yo iba a ser su telonera el día de hoy. Vamos entonces a compartir una presentación sobre plagio. Primero entonces yo les voy a hablar como de unos conceptos relacionados con plagio y posteriormente vamos a tener al profesor Adit que nos va a presentar el programa como tal. Va a ser algo como más entretenido, práctico, vamos a hacer ejercicios y nos va a mostrar entonces cómo es su funcionalidad. Voy entonces a permitirme compartir la pantalla. ¿Me dicen por favor si pueden ver mi pantalla? Sí, señora. Sí, doctora. Listo. Bueno, como lo había comentado el profesor Orlando, mi nombre es Soraya Morales, Soraya Eugenia Morales López. Yo soy bacterióloga. Tengo una especialidad en microbiología médica, tengo una maestría en microbiología, un doctorado en ciencias de la salud y actualmente estoy cursando un postdoctorado. Entonces, mi experiencia en plagio académico ha sido relacionada precisamente con la cantidad de trabajos que me ha tocado como hacer, revisar y que me los estuvieran como chequeando. Y pues también he sido ya por casi 17 años docente de universidades. Entonces, en la UDES, por decir, fui profesora del curso de redacción científica en salud, también de metodología de la investigación. Entonces, todas estas asignaturas, al igual que muchos de ustedes que son profesores, estamos como aprendiendo y detectando y fortaleciéndonos y formándonos más como docentes en el ejercicio que hacemos diariamente. Hago una advertencia, como estamos aquí como en una charla de amigos, las diapositivas son como un poco informales, porque pues lo que queremos es que no se sienta así como tan rígida la estructura. Y en esa misma advertencia de lo que vamos a compartir, pues les comento que casi toda la información contenida en las diapositivas, incluyendo las imágenes, pues las tomé de internet o de otras fuentes. Entonces me gustaría que en este momento, como estoy proyectando, no puedo ver el chat, pero pues siéntanse en libertad de comentar, creo que todos tienen el micrófono encendido, que me contaran para ustedes qué es el plagio. ¿Qué entienden como plagio? Buenas tardes. Buenas tardes, Natalie. Bueno, lo que comprendo del plagio es, digamos que toda aquella información, ¿verdad?, que estoy tomando de cualquier fuente y la considero propia. Entonces, y esa información, ¿verdad?, debidamente no le hago una citación o no coloco realmente de dónde fue la fuente que la extrae. Perfecto. Acabas de dar en el punto, Natalie, y es decir eso,
El inconveniente no es tomarla, el inconveniente es no citar o no decir de dónde la tomaste. Creo que la profesora María Bernarda levantó la mano. Y pienso que más que no citarla implica, y aunque puede ser una palabra muy fea, un robo. Cuando yo, digamos, que me apersono de algo y simplemente digo que es mío, ¿no? Entonces, yo pienso que la palabra plagio para mí es sinónimo de robo. Y no darle el mérito a otra persona, a esa persona de donde yo estoy tomando esa idea. Así yo la transforme, así venga a contextualizar lo que estoy escribiendo o lo que estoy redactando, pero no le quito, pues, le quito el mérito a ese origen. Listo. El profesor Carlos Vidal también levantó la mano. Gracias, profe. El plagio es un delito que solamente lo puede dictaminar un juez con facultades, con pruebas y argumentos suficientes. Del resto tendríamos que hablar de similitud hasta que no sea comprobado, ¿no? Eso es lo que tengo entendido. Sí, bueno, el profe se nos adelantó un poco ahí, en la parte ya legal, hay como unos componentes y justamente yo creo que el profe Adit va a hablar de eso, que cuando hablamos de los software antiplagio, los software lo que nos muestran es similitudes, ¿no? No nos pueden decir, aquí hay plagio, sino aquí hay una similitud. Plagiar como tal, cuando ya se demuestra, profe, tú que tomaste el punto, respondiste desde el punto de vista legal, plagiar cuando ya está demostrado, ¿es un delito? Sí, claro, es un delito, es un Es delito. un delito. Y entonces la pregunta aquí va como para todos, así como, ¿creen ustedes que alguna vez han plagiado? Hasta que un juez diga lo contrario, yo no he plagiado. Listo, hasta que un juez lo diga, no ha plagiado, perfecto. Podría ser. Si nos vamos a la palabra que pues el profesor acaba de mencionar de similitud, entonces yo sí he hecho muchas similitudes en cuanto, y me refiero propiamente no a tanto ideas, sino a las imágenes. Perfecto, vamos. Entonces hay unos conceptos que son más desde el punto de vista legal, más de abogados, y unos conceptos que son exclusivamente o más relacionados con la academia y vamos entonces a tomar eso. Entonces vamos a mirarlo en dos partes. He tratado de organizar la charla en dos partes, una primera parte de definiciones, una segunda parte como de contextualización y luego entonces terminamos con el profe Avid o iniciamos, mejor dicho, con el profe Avid que nos va a hablar del software de similitudes que se está trabajando en la universidad. Bueno, les comentaba en un principio que la información ha sido tomada de fuentes de internet. Esta es una información o esta es una fuente que me gusta mucho y que he tomado la mayoría de la información de acá, entonces se las comparto a ustedes. Lo que he tratado es como de tomar esa fuente y convertirla en diapositivas y darle de pronto un diagrama y mostrarla como para no leer el documento, que a veces se nos hace como un poco incómodos, y para que tratemos aquí como en confianza y que le puedan también transmitir la información a sus estudiantes, pues de una manera como un poco más amena. El plagio, según la Real Academia de la Lengua Española, te dice plagiar un plagio, ¿no? Entonces te da plagio, efecto de plagiar, y uno queda como que, ajá, ¿pero qué es? Entonces te dice plagio, acción y efecto de plagiar, y plagiar te dice copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Según RAE, aquí estamos. Pueden mirarlo acá también, el diccionario entonces de la lengua española, copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolos como propias. Y vamos entonces a tocar un tema acá, y es que muchos profesionales, muchos de nosotros como profesionales y estudiantes, independientemente del nivel en que estén, estudiantes de pregrado, estudiantes de colegio, estudiantes de posgrado, a veces lo que se buscan son formas fáciles de realizar los trabajos, sobre todo ahorita que tenemos muchísimo acceso a la información de la web, sin referenciar adecuadamente esas fuentes o tratando de hacer pasar como propias obras o materiales que han hecho otros autores. La profesora María Bernarda nos los decía y desde el punto de vista ético lo hablan así, un plagio es un descarado robo, lo mencionan de esa forma. Entonces, a esto es a lo que se le está conociendo como plagio. Entonces les pregunto yo acá con esta diapositiva, ¿aquí hay plagio?
¿Quiénes creen que sí? ¿Quiénes creen que no? ¿Por qué sí o por qué no? Pues no se supone que toda imagen que uno traiga, primero hay que revisar. Si No, todos no, están no te tomando. digo desde el punto de vista de mi presentación, sino que cuando miras esta revista, Aprendo con los Stevenson, o sea, cuando ves la imagen, ¿tú consideras que en esa imagen como tal hay plagio? Hola, buenas tardes. El de pronto modificar una idea sin permiso también se considera plagio y pues en este caso se basa en un programa de televisión muy famoso, pues creo yo. Exactamente. Entonces aquí estamos viendo cómo los Stevenson, oye, qué casualidad que se parecen a los Simpson y qué casualidad que son el mismo número de hijos y la menor tiene un Sí, chupete y la chica tiene un vestido rojo y el chico tiene una camisa azul y todos son amarillos, el papá es calvo, la mamá tiene el cabello morado y levantado, tienen un perro, entonces como que no, no lo hice igual, no lo hiciste igual, pero esto es un tipo de plagio. Y en relación con los tipos de plagio, como para conocerlos un poco, vamos a hablar de los plagios de forma. Entonces, en plagios de forma hablamos de autoplagio, de falsa autoría, de envío doble, de robo de material. Los plagios de método, que son copiar y pegar, parafrasear de forma inapropiada, referencias perdidas, referencias falsas, fabricar datos o robo de ideas, y según el propósito, que son aquellos plagios pues, que pueden ser intencional, a propósito, adrede, de forma deliberada, o aquellos plagios que son de forma involuntaria. Entonces empezamos por el primero de ellos y es el autoplagio. El autoplagio se da cuando el autor recicla, por decirlo así, un trabajo que ya había presentado. Entonces lo vemos con los estudiantes, que de pronto el profesor le dio asignaturas a un estudiante en tercer semestre y hay un tema que es muy similar y lo ve en quinto semestre y al estudiante le parece muy chévere tomar como que ese mismo trabajo que ya presentó, que ya lo evaluaron y lo vuelve a presentar nuevamente un año después, 3 semestres después, 4 semestres después. Es ese como ese reciclaje que se hace de un documento que ya se había presentado. O cuando se usan precisamente las mismas ideas y lo que hago es que le cambio palabras para hacerlo ver diferente. Aquí hay un concepto que es completamente académico, porque si nos vamos desde el punto de vista legal, ojo, yo no soy abogado, yo sé que hay algo relacionado con los derechos de autor, que desde el punto de vista del derecho de autor parecería que no, porque es que yo soy la misma autora, pero al menos desde el punto de vista académico se considera un plagio hacer esto, que presente un documento, que presente un cuento de pronto en un evento y que luego el mismo cuento lo vuelva a presentar nuevamente en un trabajo o en un evento posterior. Entonces, supongamos que son del mismo autor estos dos afiches, uno es del Carnaval de Chiclana, del 2010, creo que no sale allá abajo, déjenme muevo, espérense un segundo, 2014, el otro también entonces de otro evento, se cerró. ¿Me están escuchando bien? sí, señora. Sí, señora. Sí. Se cerró la diapositiva y quedé como con mi dedito ahí. Listo. Suponiendo entonces que en este caso estamos hablando del mismo autor y presenta 6 meses después, 3 meses después, un año después, entonces vemos y que son marcadas las similitudes. Ah, pero es que en uno el cabello es de botones, en el otro son frasquitos de pintura. Ah, que mira que en una la nariz es una serpentina, en el otro la nariz es una brocha. Ah, pero mira que de pronto le cambió el color al corbatín y la boca es diferente, pero estos casos son considerados como plagio. Entonces lo que hiciste fue modificar una idea que ya habías presentado con anterioridad. Si es la misma, es autoplagio. Y si la modificas, peor todavía, o sea, si es la misma, obviamente es un autoplagio más marcado, pero si la modificas, haciéndola pasar como que listo, no es tan igual, también se considera un plagio. El segundo tipo de plagio es el plagio que se denomina falsa autoría. Entonces, la falsa autoría la ve uno en diferentes niveles. La ve uno en los estudiantes cuando no, ponen a un estudiante
en un trabajo que uno dice no hizo el trabajo con ellos, entonces los muchachos son así y vienen y ponen al compañero o se reparten los trabajos, tú haces este, nosotros hacemos esto, tú nos metes en aquel, yo te meto en este, o el típico, ay mira por favor, que es que no pude y si no la profesora me pone una mala nota, entonces incluyen mi nombre en ese trabajo. Y en el punto de vista profesional también se ve cuando de pronto hacemos un artículo científico y ponemos al director del laboratorio, ponemos a la esposa, ponemos al hermano, ponemos al profesor que nos dio la clase, ponemos, o sea, es como una forma o un falso sentimiento de demostrar como respeto o admiración, entonces honor a esa persona, y de verdad eso se considera un plagio porque ese sujeto o ese autor no fue evidentemente un autor de ese documento. Entonces resulta que el trabajo lo hicimos entre 3 o lo hicimos entre 4, pero al momento de publicar aparecen una cantidad de autores que uno dice, pero esta persona ¿cuándo trabajó? No, es que este es mi primo, es que este es mi hermano, es que este es un profesor, un compañero de trabajo que necesita para cualquier razón aparecer o salir como autor de un documento, entonces eso se constituye también un tipo de plagio que se llama falsa autoría. Esto es como el ejemplo de los estudiantes, que a veces es típico, y le entregan a uno un trabajo que está en computador y resulta que de pronto por allá hay un nombre que está escrito con lapicero, o están como que está escrito a mano y está cada nombre en un renglón y ahí como que medio montado con otra tinta y como que en un espacio mucho menor el nombre de la otra persona, y uno dice, ¿qué pasó? Y los chicos le dicen, profe, es que él trabajó con nosotros y lo que pasa es que se nos olvidó meterlo en la portada, pero ya lo metimos en la portada. Entonces, ese es un tipo de plagio que se llama falsa autoría. El tercer plagio es el envío doble. El envío doble era algo que yo les comentaba a los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos el viernes. Envío doble se da cuando usted manda simultáneamente, por decir, el mismo artículo o el mismo trabajo en 2 o más materias o en 2 o más revistas. Cuando estamos hablando de una publicación científica, en la publicación científica, yo cuando lo someto a una revista, yo firmo en una carta, o sea, yo garantizo de que ese artículo no está siendo sometido a otra revista, o sea, yo le estoy dando a la revista como de alguna forma mi palabra de que más nadie está revisando ese documento, que voy a esperar esa respuesta que ellos me den. Por eso es muy importante como la selección de la revista, porque a veces pues la revista te puede demorar 2 semanas, pero a veces se puede demorar 6 meses. Y mientras la revista no se pronuncie o mientras usted no le escriba para retirarlo de la revista, usted no puede hacer un envío. ¿Con qué intenciones se hace o por qué lo hacen a veces? Es como para tener como más chance de que lo reciban. Entonces crean un documento o un artículo y lo mandan a la revista A, la B y la C. El problema es que lo acepten 2, porque cuando lo aceptan 2, pues ya se inicia el proceso de publicación. Entonces ahí sí es como complicado decirle a alguien, retractarse, mira, no lo publiques, explicarle unas razones. Y he visto incluso casos en donde los editores de la revista se conocen y se comunican y le dicen, mira, ese artículo yo lo tenía, a mí me lo habían enviado también, y lo enviaron y comparten incluso la información. Entonces hay un problema académico y hay un problema en la parte ética de que por qué, si le estás garantizando a alguien que no lo está viendo otra persona, que no lo está sometiendo, por qué lo están mirando, y han pedido incluso la retractación de documentos. Con los estudiantes se da cuando a veces de pronto un tema es común para 2 asignaturas y justo el estudiante le ponen a hacer un trabajo de ese tema y en la otra asignatura él escoge, profesor, mire, yo quiero hacer una exposición sobre este tema o un trabajo sobre este tema, y lo que hace es que el mismo trabajo de forma simultánea lo presenta en la asignatura A o lo presenta en la asignatura B. Entonces ahí está el problema. ¿En qué se diferencia de pronto del autoplagio? Acuérdense que el autoplagio es cuando como que yo reciclo, lo que fue antes lo vuelvo a hacer. En este caso de un envío doble, un envío triple, es cuando estoy haciendo entonces una cuestión que es simultánea a diferentes materias o a diferentes cursos o a diferentes revistas. No sé si tengan alguna inquietud por ahora. No, señora. Listo. ¿Cuántos hemos visto entonces hasta el momento?
¿Cuántos tipos de plagio? 4. 3. 3. ¿Recuerdan cuáles han sido? 3. ¿Recuerdan? Lo enviamos doble. Envío doble. Hicimos Perfecto. el mismo artículo a 2, 3, ¿ya? El que... Autoplagio. El El autoplagio. autoplagio. Perfecto. ¿Y el otro? Falsa autoría. Falsa autoría. Muy bien. Así. Perfecto. Bueno, el cuarto tipo de plagio es el robo de material, y el robo de material, pues yo creo que de pronto en la vida profesional ya no está, o creería yo, pues que no existe, o vamos a hacer como un acto de buena fe. Es de los actos más severos de plagio y se da cuando se copia sin autorización material que le pertenece a otra persona. Entonces yo creo que ya esto es un nivel muchísimo mayor. Entonces es cuando se toma el plano, se toma el diseño, se toma el escrito como tal de otra persona, la libreta de apuntes, la bitácora del trabajo, y se presenta como un trabajo propio. Yo les comentaba que yo soy bacterióloga y soy docente, y pues a veces los que estamos en áreas de laboratorio comprendemos que uno le dice a los estudiantes guarden esas cosas en la incubadora, y luego a los 2 días, a los 3 días los estudiantes dicen, profe, no aparecen nuestros tubos, no aparece lo que guardamos. Y ellos a veces lo marcan y dicen, profe, el otro grupo lo tomó. Por la razón no válida, sino bajo, ¿por qué? Porque el otro de pronto lo hizo mal, porque el otro se le rompió, porque al otro se le perdió, porque el otro, no sé, estaba haciendo otra cosa, pero les resulta a veces, tristemente les resulta fácil a los chicos tomar el material de otro estudiante y presentarlo ellos como, no, profe, este es el mío. Le borran el nombre, le cambian la cinta y presentan entonces el trabajo como si fuera propio. Entonces, acabamos de ver la parte de la forma, los plagios. Entonces, hablamos del autoplagio, hablamos de la falsa autoría, hablamos del envío doble y hablamos del robo de material. Ahora vamos a ver los plagios, cómo los clasificamos según el método. Recuerden que habíamos hablado de 6, vamos a iniciar entonces por ellos. El más común, copiar y pegar, un control C, control V, es el método más común, más utilizado para hacer plagio, y se da precisamente cuando copias el texto de una fuente y lo pegas en un trabajo, pero ojo que aquí te ponen y te lo subrayan y te lo dicen, sin citarlo adecuadamente, sin citarlo. El problema no es que usted copie y pegue, el problema es que no cite. Si usted copia y pega y usted está citando, bueno, ahí ya vendrán otros inconvenientes, con que dónde está tu creación, cuál es tu aporte, pues el trabajo es básicamente como un collage de otros autores, pero desde el punto de vista de plagio académico, el problema está en no citar. ¿Cuándo tengo que citar? Es más fácil aprenderse cuando no se cita. No se cita en 2 ocasiones. Cuando es su idea, cuando es su resultado, cuando salió de su cabeza lo que usted está diciendo, no tiene que citar. Y cuando es un texto o es cuando es una idea que es conocida universalmente. Cuando usted dice llueve, no sé, por decirlo, llueve en dirección vertical, o sea, ¿a quién pone uno? ¿A quién cita? Sí, Dios, o sea, ¿cómo citamos? ¿No? O la lluvia está formada principalmente por agua, entonces pues uno dice, pues sí, ¿no? O sea, ¿a quién voy a citar en ese sentido? De resto, si no es algo que es un hecho que es conocido de forma general o un hecho que es fruto de sus propias ideas, usted tiene que citar. Si usted está parafraseando, o sea, poniendo con sus palabras un texto, usted tiene que citar. Cuando usted copia literalmente del texto, copia, toma, copiar y pegar, no solamente tiene que citar, sino que hay unas observaciones adicionales relacionadas con poner entre comillas, con poner en cursiva, con cambiar el tipo de letra, que depende del número de palabras en que se están tomando. Entonces, ahí está. Cuando usted está hablando de la idea o la teoría de otra persona, cualquier tema, nosotros no hemos inventado temas en la actualidad, así como que si usted está hablando de los colores, si está hablando de la naturaleza, si está hablando de los reinos, si está hablando del diseño de puentes, si está hablando de teorías del derecho, ya eso existe. Entonces tiene que citar la fuente en esos documentos. El parafraseo inapropiado es el sexto. Les comentaba hace un momento que parafrasear es cuando usted pone con sus palabras una idea o
que de una idea o una fuente externa, pero hay que tener en cuenta que el parafraseo inapropiado es más común de lo que creemos y pensamos que estamos parafraseando bien y no es. De todas maneras hay que citar. Entonces miremos el ejemplo que está acá. Dice, fuente original, ¿de dónde se tomó? La Asociación Estadounidense de Alzheimer refiere que en ese país 1 de cada 5 personas la padece, lo cual aumenta a 2 de cada 5 en individuos mayores de 85 años. Es también la cuarta causa de muerte, solo después de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los accidentes cerebrovasculares o embolias. Se trata de un mal progresivo e irreversible que, por desgracia, hasta el momento es incurable. Esa es la fuente entonces Macías, 2002, por ejemplo. Que no es paráfrasis, cuando usted viene y como que cambia palabras. Ah, bueno, mira, como aquí decía, entonces dice, la Asociación Estadounidense de Alzheimer refiere que en ese país, allá decía 1, aquí voy a escribir 1. 1 de cada 5 personas, entonces voy a cambiar personas por individuo. Padecen, la voy a cambiar por cifras. 2 de cada 5 individuos, voy a poner 2 de cada 5 personas. Lo que está haciendo es cambiando por sinónimos, pero eso no es parafrasear, ¿no? Entonces, aquí estamos. Hasta ahora, entonces, hasta el momento, lo reemplazan por hasta ahora. ¿Qué sí es una paráfrasis? Cuando usted toma ese texto, no lo está mirando y usted dice, bueno, vamos a ver de qué me acuerdo. Lo cierro, no lo estoy viendo y trato de redactar con mis palabras. Entonces, comparen donde dice fuente original con donde dice sí es paráfrasis. Entonces, mira, la Asociación Estadounidense de Alzheimer refiere que en ese país 1 de cada 5 personas lo padecen, lo cual aumenta a 2 de cada 5 individuos mayores de 85 años. Luego hablaba de que era la cuarta causa de muerte, que estaba luego de enfermedades cardiovasculares, cáncer y embolias, que era progresivo, que era irreversible y que no había cura. Entonces, ¿cómo es una paráfrasis? De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Alzheimer, esta es una enfermedad que no tiene cura y es progresiva y ataca a personas mayores de 80 años. Es la cuarta causa de fallecimientos después del cáncer y las embolias. El Alzheimer es un mal que se encuentra latente y que amenaza la calidad. Mira, hasta aquí, donde dije Macías, 2002, estoy parafraseando el texto que vi arriba, ¿no? Ya luego esto, entonces el Alzheimer es un mal que se encuentra latente y que amenaza la calidad de vida de aquellos que logren sobrevivir los 80 años, es el aporte que yo estoy haciendo a ese texto. Entonces, ¿qué hace parte de un parafraseo inapropiado? Parafrasear no es recortar la información de un párrafo. Entonces resulta que el párrafo original estaba de 12 renglones y yo escribí el párrafo de 7 renglones. Escribí de pronto solamente las 2 primeras frases. Eso no es parafrasear. Usted lo que está haciendo es recortando el párrafo, pero no está parafraseando. Cambiar las palabras por sinónimos. Donde decía estudiantes, voy a poner alumnos, donde decía docentes, voy a poner maestros, no. Recuerden que aunque se parafrasee, se tiene que citar la fuente original, que está parafraseando, lo estoy diciendo con mis palabras, pero es una idea que es ajena, y solamente en caso de que la información sea propia, yo saco esta conclusión, entonces, o es algo que sea universalmente conocido, es cuando se omite la parte de citar. ¿Qué es esto? Lo conocen, ¿verdad? Claro que vimos la serie. Listo. Entonces, sí, señora, háganme un favor y en el chat escríbanme de qué se trataba. Traten de escribir un párrafo sobre esta imagen, sobre qué representa la imagen, de qué estábamos hablando. Yo mientras tanto voy viendo el chat, que hay varios mensajitos. Entonces, por favor, que nos colaborennos y escriben en el chat. Bueno, en el chat está también el link de asistencia del profe que nos compartió el profesor Orlando.
estamos en la actividad para que por favor en el chat trata de la vida de los personajes, sus problemáticas, su sentido de compañerismo y mucha ayuda. Listo, pero háblame de qué. Entonces, La Casa de Papel es... Yo también voy a hacer el ejercicio. Ah, pero si igual yo lo hago aquí, ustedes lo ven. Es solamente escribir como un parrafito. Escriban un párrafo sobre la serie. Listo, ya está el primero. Listo, trata de un conjunto. Mira, La Casa de Papel es el trama de la planeación del toro, yo creo que era robo más grande. Trata de un conjunto de delincuentes que desean robar un banco. Listo. Son los personajes de la serie titulada La Casa de Papel, quizás la más vista en el 2021 por lo compleja de sus situaciones, donde reina el suspenso y la inteligencia emocional. No, perdón, robó, perfecto, no te preocupes. Listo, La Casa de Papel fue una serie española que mostraba las aventuras de unos ladrones del robo de un banco. Entonces miren cómo estamos parafraseando. Sobre la misma idea no escribimos de la misma forma. Un grupo de personas que se fijan como objetivo robar un banco. Si dijéramos, ¿cómo dice el Padre Nuestro? Pues todos empezamos al mismo tiempo. Padre Nuestro, ¿cómo lo parafraseamos? No se puede parafrasear. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado, el himno nacional. Nos toca decirlo de forma literal. Pero miren cuando estamos hablando de un parafraseo, entonces miren, les mostré la imagen y ustedes de forma diferente, 4 o 5 personas participaron, nos están escribiendo sobre La Casa de Papel. Pueden escribir, La Casa de Papel es una serie española que trata sobre el robo de la Casa de la Moneda. Y entonces no hay yo creo que no hay dos cabezas que piensen exactamente igual, ¿no? Entonces, parafrasear se trata de eso, de no tomar literalmente lo que dijo la otra persona, sino póngalo con sus palabras. Alcanzamos, no sé si alguien más está escribiendo, no creo que no, pero miren que pudimos ver varios ejemplos. Hay una 9, es una serie que trata sobre la planificación y robo de la Casa de la Moneda. Pues mira, La Casa de Papel, serie española que mostraba las aventuras de unos ladrones del robo de un banco. Entonces, ¿ves? Doctora, Dígame, profe. pues a nivel de un proyecto, vamos a decirlo así, de un proyecto de investigación o a nivel pues de cualquier tesis, tenemos capítulos en donde es necesario parafrasear, mientras que hay otros capítulos que no nos permite parafrasear. ¿Qué capítulo no te permite parafrasear, profe? Por ejemplo, cuando estamos en el marco teórico, en los referentes teóricos, que uno debe traer pues, lo más, ¿sí? En caso, sí. bueno, hoy estamos para aprender eso, ¿no? No puedes parafrasear en una ley, ¿no? El artículo Exacto. hay como parafraseo, tengo que citarlo textualmente. El himno nacional, una oración. Por ejemplo, cuando voy a conceptualizar, cuando voy a traer, por ejemplo, en el caso mío que estoy con ciencias médicas de la salud, en caso de microorganismos, cuando traigo, por ejemplo, diferentes técnicas de diagnóstico, no puedo parafrasear. Sí se parafrasea, profe. Sí, porque la vas a encontrar, bueno, claro. Hoy estoy para aprender. La redacción es diferente, es que parafrasear es eso, tomas la idea, tú no vas a cambiarle el sentido, tú tomas la idea, la expresas con tus palabras. Entonces, date cuenta que aquí lo acabamos de hacer como ejercicio, porque es eso. Vimos la imagen de La Casa de Papel, el que se ha visto La Casa de Papel redacta de forma diferente. Tú puedes leer un texto y tú dices, ah, listo, yo sé de qué trata el ELISA, yo sé de qué trata la coloración de Gram, yo sé de qué trata, y no necesariamente vas a notarlo exactamente igual a como lo dice el texto o a como lo pienso yo. Podemos las dos estar hablando de la coloración de Gram y utilizamos palabras diferentes. Entonces, ahí justamente lo que estamos haciendo es parafraseando. Listo. La profe Mir partió. El profesor Orlando nos vuelve a compartir el link de asistencia. Bueno, el séptimo tipo de plagio es la referencia perdida, y la referencia perdida se da cuando no citamos o no referenciamos información proveniente de otra fuente. Les puse el ejemplo ahí. Recuerden que a menos que sea su idea o a menos que sea algo universalmente conocido, menos que sea una ley, o sea, hay que citar siempre. Entonces, usted está tomando la idea de otra persona, usted tiene que citarlo. Que se citan todos los párrafos hay que citarlos. Si son de diferentes fuentes, a veces entonces
da como un poquito de cosas, porque listo, es que en la misma hoja voy a tener 5 citas, claro, son 5 fuentes. Tienes que citar cada párrafo de dónde tomaste la información, a menos que la información sea una conclusión tuya, una conclusión propia. La referencia falsa también es común con los estudiantes, más con los estudiantes. Los estudiantes vienen y hacen un trabajo, ¿no? Entonces, luego de que hacen el trabajo, uno les dice, ¿y las bibliografías? Había que hacer bibliografía. Claro, tienen que poner mínimo 5 bibliografías. Y se meten en internet y resulta que el trabajo era, no sé, de Staphylococcus aureus. Y se meten en internet y empiezan a anotarle, a este le ponemos Romero, 2018, a este Cáceres, 2017, a este Rivera, 2015, a este Orozco, 2014. Entonces ya a cada párrafo lo que hicieron era que consiguieron unas bibliografías que hablaran de Staphylococcus aureus, y a cada párrafo le fueron poniendo una. Entonces le acomodaron Santeliz, 2009. Iban cerrando, iban como haciendo ahí como un juego de chequeo. Resulta que cuando tú lees el párrafo, en el párrafo dice Staphylococcus aureus es un microorganismo relacionado con infecciones, no sé, infecciones profundas en humanos, en piel y tejidos blandos, y vas a mirar la fuente que dice López 2015, y la fuente de López 2015 son principales microorganismos relacionados con la mastitis bovina, y uno dice, no pudieron haber tomado este párrafo de esa fuente. O sea, esa referencia es falsa. Entonces pasa así, se crean los documentos, no se tiene como el cuidado de ir anotando la fuente y luego las fuentes pues no corresponden con cada uno de los párrafos. En el ámbito académico, algunos estudiantes a veces ponen muchas referencias o citas bibliográficas solamente por tratar de llenar un artículo. Entonces, te dicen una frase y esa frase le ponen 3, 4, 5, 6, 8, 9 en las referencias, hablando de Vancouver. Me dicen, nada más tienes que poner 2, o sea, no es necesario que me llenes el trabajo de una cantidad de referencias y que el trabajo sea de 10 páginas y tenga 7 páginas más de referencias, ¿como para qué? Y son referencias que no están incluidas de forma apropiada en el texto. Entonces, por decir, yo les escribí aquí Buda 1050 y aquí está Buda diciendo, espérate un momento, yo eso no lo dije. Entonces, mira, eso es una referencia falsa, ¿no? En ningún momento este texto está relacionado con este señor, ni por el año, ni por lo que dijo, ni por el momento. Entonces pasa lo mismo que les comentaba con el Staphylococcus aureus. El noveno tipo de plagio es la fabricación de datos, y los plagios, este plagio ocurre cuando se manipulan datos en una investigación. Desde el punto de vista profesional, entonces resulta que trabajamos con 100 estudiantes, pero, uy, no pongamos 100 porque es como poquito, pongamos 200, escribamos 200. Y si algo nos dio que 24 eran de una característica, pues dupliquémoslo, pongamos 48. Y si resulta que 36 tenían esta otra variable, pues no pongamos 36, pongamos 72. Y tú estás manipulando el dato de una investigación. Si fueron 100, son 100. No tienes que estar inventando que fueron más de ninguna manera. La manipulación y la falsificación de los resultados de una investigación reflejan una falta muy seria de ética por parte del investigador. Recuerden que todo proyecto de investigación, todo artículo de investigación que usted haga, debe ser reproducible. Si usted esto lo hizo y le dio esto, es muy probable que alguien en otro país lo quiera hacer y debe de encontrar resultados parecidos, o al menos se puede reproducir el ejercicio. Entonces, hace un tiempo vi una noticia incluso de alguien que hacía algo muy relacionado hasta con muestras de patología, como para la producción de un fármaco, y había dicho que no había unos efectos citopáticos, y resulta que alteraron y pusieron unas fotos de otras biopsias que no estaban relacionadas con el estudio, pero para que pudieran publicar. Entonces yo tengo la mía, pero como la mía estoy viendo que sí hay un efecto citopático, entonces pongo otras láminas de patología. Entonces aquí yo lo que estoy es fabricando un dato. En los estudiantes, ¿cuándo está? Cuando se enteran en último momento que había algo. ¡Ay, tarea! Sí, ¿de qué era? El informe de laboratorio. ¡Ah! Manito, ¿y cuánto te dio el porcentaje de humedad? 14. Ah, espérate, yo lo pongo aquí, 16. ¿Y cuánto te da el porcentaje de ceniza? 22. Ah, espérate, yo lo pongo aquí. A nosotros nos dio 24. ¿Y cómo te dio? Y lo que hacen es que inventan un resultado de laboratorio. Entonces, eso es lo que estamos hablando de fabricación de datos.
Y el 10º de los tipos de plagio es el robo de ideas. El robo de ideas se relaciona con varios de los que estamos hablando y se da precisamente cuando usted pone como propia una idea que era de otra persona. Yo le comento a los estudiantes, es como cuando uno les pone en docente una tarea, uno les dice, bueno, al finalizar el semestre ustedes tienen que hacer una actividad lúdica sobre algo relacionado con la asignatura. Y resulta que hay estudiantes que desde la primera semana o segunda semana lo están armando y hay un estudiante que está en la semana 14 y no ha hecho nada. Entonces le pregunta al otro, ¿qué vas a hacer? El otro le dice, no, mira, yo voy a hacer un monólogo. Ah, sí. Sí, mira, ya tengo todo organizado, ya tengo listo, lo voy a hacer así, lo voy a hacer. El otro le está contando. Resulta que llega el día de la sustentación, oiga, qué casualidad que de pronto por apellido tiene que exponer el que hasta la semana 14 no tenía nada y resulta que expone un monólogo o hace un monólogo y uno dice, entonces dicen, profe, yo le había contado a fulano, esa era mi idea, eso era lo que iba a hacer yo se lo conté, entonces prácticamente aquí lo que hay es un robo de ideas que se constituye también en un plagio. No sé si tuvieron la oportunidad de verse la película, entonces cuando estaban hablando de Tyler y Cameron, que dicen que ellos contrataron en la misma universidad de Harvard a Zuckerberg para que le implementara los algoritmos de una página, dice la revista que Zuckerberg les dijo, no, eso no se puede hacer, estos tenían dinero, el otro de pronto no tenía dinero, pero era como que más pilo, y les dijo que definitivamente no se podía hacer el ejercicio y no pasó más nada. Y resulta que a las pocas semanas, opa, ya estaba hecho, entonces sí estaba creado el proyecto, a pesar de que les habían dicho que no se podía, sí se cumplió con el proyecto, montó el suyo basado en la idea de los otros hermanos, entonces con todo el inconveniente y con la multa, y ahí como dice el profesor Carlos, sí se demostró que hubo un delito y hubo que pagar una cantidad impresionante de una restitución, de una indemnización, pero pues Tyler y Cameron no es que hayan quedado como pobrecitos, recuerden que ellos son los creadores de los Bitcoin. Pero hablamos como que de esta parte del robo de ideas. Vamos hasta acá, hemos hablado de los plagios según la forma, de los plagios según el método. ¿Tienen alguna inquietud? Buda nunca escribió, profe, vio, y yo poniéndolo ahí de referencia falsa. Listo. ¿Tienen alguna inquietud hasta ahora? Ninguna por mi parte, profe. Bueno, muchas gracias. Solamente nos queda entonces hablar según el propósito. Ah, pero entonces antes de, bueno, según el propósito, que puede ser intencional o puede ser involuntario. Pero antes de pasar allá, vamos a hacer como esta actividad de repaso y vamos a identificar en cada caso qué plagio es, según estos que vimos acá, estos 10 que ya hemos dado. Entonces, primero, copiar o mencionar las ideas o palabras de otro sin citar la fuente original. ¿Qué tipo de plagio es? Copiar o mencionar las ideas o palabras de otro sin citar la fuente original. Falsa autoría. Puede ser falsa autoría, perfecto. ¿Puede ser alguno otro? Robo de ideas. No. Copiar o mencionar las ideas. Bueno, sí, lo pilas así también puede ser robo de ideas, copiar o mencionar las ideas, sí, estamos hablando. Lo que pasa es que en la idea ya no lo estás escribiendo, quedaste como con la idea. Pero aquí también puede ser un copiar y pegar. Copié, pegué, no cité. Entregar un trabajo de otra persona como si fuera propio. También puede ser falsa autoría. Falsa autoría, sí. ¿Y robo de material no podría ser? Sí. También. También. Robo de material. Miren el esto. Entregar como nuevo un trabajo que ya se había presentado antes.
Autoplagio. Autoplagio, esa recitada. No usar comillas al citar el material de referencia. Yo les dije que cuando se citaba textualmente, ¿recuerdan de cuál hace parte esa de Que la había que citar, sí. Esa hace parte del parafraseo inapropiado. Ay, sí. Entonces, copias textualmente, tienes que ponerlo entre comillas. Cambiar las palabras, pero cambiar la estructura de la frase. Cambio palabras. ¿Qué estoy haciendo? Parafraseo. Inapropiado. Dar información falsa sobre la fuente o referencia de la cita. Creo que están escribiendo también en el chat. Sí, aquí también le están contestando, doctora. Parafraseo, falsa autoría, sí. ¿Cuál es la última? Y ahora que estoy acá, dar información falsa sobre la fuente de la cita, que fue lo que yo hice, que puse a Buda. Y me dijeron, no señor, yo no dije eso. Una cita falsa. Cita Referencia falsa. falsa. Listo. Referencia falsa. Listo, perfecto. Listo. El plagio, entonces, cuando hablábamos, puede ser intencional, es de forma deliberada, porque a veces cuando ya sabemos que lo vamos a hacer, decimos, la persona que lo comete sabe y lo planea y lo razona y dice, ya voy a hacer, listo, me toca hacer este trabajo, bueno, como tengo estos 5 libros, de aquí voy a copiar este pedacito, de aquí voy a copiar este pedacito, de aquí voy a copiar este pedacito, y prácticamente el texto que estamos presentando se vuelve lo que está en la imagen. Entonces, listo, hay que presentar un trabajo. Eso yo lo hago de aquí a mañana, eso en un momentico lo hago, porque ya lo tengo en la cabeza y no lo tengo escrito, sino que lo tengo en la cabeza de dónde voy a tomar cada pedazo, y lo que estoy armando prácticamente es un rompecabezas. Y el plagio también puede ser accidental o sin intención cuando usted olvida de pronto. No sabía, de verdad no sabía que esto era un plagio, de verdad no sabía que no escribir la cita en un párrafo era plagio, de verdad no sabía que cambiar las palabras por algo se consideraba un parafraseo inapropiado, y eso es un tipo de plagio, o sea, cuando de pronto la cuestión fue sin intención. Cuando yo confundo la fuente original de la información y yo escribo que este párrafo lo hizo Córdoba en el 2014 y de pronto, no, ve qué pena, no era Córdoba, era Martínez. Lo que pasa es que me confundí al momento de citar, entonces esos son los plagios que se consideran accidentales o sin intención. ¿Qué es lo que le pasa a veces a los estudiantes? Entonces hacen unos trabajos y uno dice, ¿y las fuentes? ¿Y dónde están las fuentes? Entonces, también como la importancia de que les vayamos diciendo a ellos y explicando y mostrándoles, hay que darle crédito a la persona que hizo. Entonces, hacen unos trabajos muy buenos con una redacción que tú dices, esto no lo redactaron, y no porque no sean capaces, sino porque uno sabe cuánto es una redacción de un texto, cuánto es una redacción de un libro y cuánto es un estudiante o un profesional que no tiene formación en redacción científica en salud, y uno dice, mira cómo cambia. Entonces, incluso está leyendo uno la primera párrafo y la primera página y está redactado de una forma, y de pronto pasas al capítulo siguiente y la redacción cambia completamente. Bueno, entonces, culminando esa primera parte, que era todo lo relacionado como con las definiciones, vamos a pasar a la parte 2, que es la contextualización. ¿Cuáles son las herramientas para detectar el plagio? ¿Qué sanciones existen ante el plagio? Y algunos ejemplos de orden nacional y de orden internacional. Entonces, yo la primera pregunta que les hago es, ¿y por qué plagiamos? ¿O por qué creen ustedes que los estudiantes plagian? Por pereza. Por pereza, dice Por la facilismo. facilismo, dice la profe Mir. Por desconocimiento. Por Yo pienso que desconocimiento. por desconocimiento, por ignorancia, porque cuando pues estoy revisando las tesis de los chicos, yo les digo, aquí hace falta referencia. Ay, profe, y eso hay que referenciarlo. Entonces, esa famosa pregunta me hace caer hoy en cuenta que muchos no conocen sobre esto, sobre lo que en realidad hay que referenciar. Entonces, hay documentos que los muestran y dicen, ¿por qué plagian? El número 1, por pereza.
Ya hicieron la encuesta y la hicieron por pereza. Otro, porque el estudiante o el profesional considera que la tarea es una pérdida de tiempo. Ay, ya nos pusieron a hacer esa tarea, otra vez un informe. Y lo que hacen es que sencillamente copian y pegan o quien lo tiene por ahí y presentan el mismo documento de un compañero de otro semestre o el mismo que ellos tenían por ahí reciclado y estaba. Por falta de tiempo y dedicación. Entonces, a veces hay muchachos que se ponen, o nosotros, nos fascina a veces un límite de tiempo, y si el trabajo hay que entregarlo el 18 y todavía estamos a 15, no, todavía tengo 3 días. Y el muchacho entonces si tiene que entregar un trabajo y es para el lunes y todavía es el domingo y está todavía hasta medianoche pegado en el celular, mirando memes y mirando cosas. Entonces está procrastinando y no se dedica a lo que tiene que hacer. Precisamente relacionado con no administrar adecuadamente su tiempo, entonces dejo todo para última hora, sí, sé que tengo que hacerlo, pero no empiezo a hacerlo, y piensan que, sobre todo, miren, yo que tuve la experiencia, y sé que muchos de ustedes, en dar metodología de la investigación, los estudiantes piensan que un proyecto de investigación se puede armar de un día para otro, y entonces empiezan como que a hacer las otras cosas, y el trabajo de metodología, dicen, no, ya hoy es jueves, ese es para el lunes, y uno dice, del jueves para el lunes lo dan para hacer, uy, madre, yo me echo 2 semanas, solamente armando una parte. Pero entonces es como eso. Porque a veces el profesor o el revisor no toma acción ante los casos de plagio y es un llamado para nosotros como profesores. Si nosotros no hacemos nada y los estudiantes ven que no pasa nada, créanlo, así como hay algo que dice que cuando el buen trabajador no lo estimulan, pero al mal le hacen, el mal no se vuelve bueno, sino que el bueno más bien como que se desmotiva, pasa igualito. El estudiante bueno que hace la tarea y ve que el otro, el profesor, no revisa, no pasa nada, oye, se copiaron el trabajo y sacaron lo mismo que nosotros o incluso más. Eso lo que hace es que el estudiante bueno ya como que empiece a sopesar valores y diga, no, yo también voy a hacer lo mismo. Imagínate nosotros haciendo 3 días esos, 5 días, y fulano lo que hizo fue que copió y pegó de Wikipedia y el profesor le puso la misma nota. Entonces, ahí está. Por presión del grupo, porque los otros compañeros lo hacen, te vas a poner a hacer ese trabajo, no hombre que te vas a poner a hacer ese trabajo, mira, ese profesor ni revisa, ese profesor ni lee. Entonces terminan diciéndole, no, mira que tenemos que salir, que la salida para el cine, que un trabajo, que la salida de campo, que hacer otro informe de otra asignatura. Entonces hay presión a veces de los compañeros porque ya lo han hecho y pues no pasa nada. Entonces termina la otra persona plagiando. A veces pasa sencillamente porque no hay destrezas de investigación o escritura y resulta que hay días que las ideas fluyen, ¿no? Entonces hay días que uno está todo un día frente a un computador y adelantó una página. Y hay días que estás en la mañana frente al computador, hiciste 5 páginas de un trabajo. Y a veces le pasa a los estudiantes y nos pasa a nosotros que como que no encontramos las palabras para escribir eso, pero leemos un documento y decimos, aquí está, y está hermoso, esto es lo que yo quiero decir. Entonces, cometemos el error de, como eso está tan lindo, y justo eso era lo que yo quería decir, y mira qué lindo que está escrito y tiene hasta una gráfica, entonces se toma eso. Y finalmente, como decían ustedes, porque no tienen destrezas para citar. Entonces, pasa con las referencias falsas, pasa con las referencias perdidas, pasa con el parafraseo inapropiado, porque no sabe y el muchacho cree que con copiar y pegar y de pronto anotar o en algo ya está como cumpliendo con la obligación de hacer el trabajo. Voy a revisar acá. Listo. El profesor les comparte ahora también el link para evaluar la capacitación. Profe, disculpa algo con el por qué se plagia. Dime, profe. Mira, ahí hay un tema muy interesante y muy importante para todos nosotros que somos profesores. Incluso hay muchos profesores que todavía no alcanzan a desarrollar, digamos, lo que es el parafraseo y la cita textual en cualquier sistema de normas que se presente. Y llega y le solicita o le pide o le exige al estudiante que no haga similitud o que no haga copia de información. Con esto, ¿a dónde quiero llegar? Que el docente, y que tiene que ser función de todo docente, de todo profesor, de todo maestro, enseñarle a su estudiante, independiente de que sea un curso de metodología, de competencias, de proyectos, puede ser en matemáticas 1, en geografía 5, en artes 3, en lo que sea,
siempre su primera sección de clase tiene que referirse a la forma correcta de citar, a la forma correcta de redactar, a la forma correcta de argumentar. Yo creo que allí estamos ganando todos los docentes una seguridad y estamos planteando una regla de juego para poder lograr con nuestros estudiantes que hagan un trabajo de mayor confiabilidad. Porque muchos docentes, muchos profesores, muchos maestros simplemente dicen, no acepto plagio, pero no enseñan a sus estudiantes a cómo no caer en la similitud, en la copia. Sí, ese es, podríamos decir, mi reflexión sobre eso que tú acabas de decir. Listo. Y profe, complemento algo con lo que dijiste. Mira que cuando salen los casos mediáticos de plagio, a los primeros que acusan o a los primeros que recriminan o a los primeros que hacen el reclamo es a los asesores o a los directores de tesis. ¿Cómo no se dieron cuenta? Entonces ya de alguna forma nos convertimos en cómplices y nos acusan incluso más de que si el documento la persona lo plagió, entonces vienen y dicen, porque listo, hay un principio de buena fe. A veces no todas las universidades o no todos cuentan con un sistema antiplagio y a veces uno cree que el estudiante de verdad no está plagiando. Pero, y lo puede hacer de forma no intencional o de forma involuntaria. Pero mira que en estos escándalos mediáticos enseguida el dedo apuntador es a los que revisaron. Y ese director de tesis no revisó. Y ese jurado se le pasó por alto. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Ellos les pagan para revisar, ellos les pagan para asesorar, ellos les pagan, y entonces como complementario a lo que tú acabas de comentar. Bueno, continuando entonces, miremos cómo estamos hablando de plagio académico en el mundo y cómo estamos en Colombia con eso. Este es un documento que ya es un poco viejito, ya tiene más de unos 5 años. Se hizo un informe sobre índices de plagio en el mundo y a nivel académico ese informe mostró niveles de plagio en trabajos, pero de educación secundaria y de educación superior. Lo hicieron en Perú y lo extendieron a Latinoamérica y otras partes. Entonces, si vemos en Latinoamérica, lo que eran México, Brasil, Colombia y Perú, en ese documento estábamos hablando de un 12%, que creería yo que dependiendo de la muestra, del análisis, de todo, podría ser mayor. Pero si solamente estamos mirando acá, como que viéndolo, decimos, uy, estamos como en un porcentaje alto al compararlo con otros sitios. Herramientas para identificar el plagio, muchísimas, profe. El profe Avid nos va a hablar de una, pero hay incluso unas que están en internet. Y tú tomas o lo que haces es sencillamente copiar el documento o copiar el párrafo. El estudiante te mandó un documento de Word y lo pegas ahí. Entonces hay herramientas que no son tan robustas o que tú le puedes decir incluso, yo opté por decirle a los estudiantes cuando me van a entregar un trabajo que me lo entreguen de una vez con el análisis antiplagio, para que ellos mismos se den cuenta, o sea, no lo hago yo, no me lo manden a mí para ayudárselo, háganlo ustedes mismos y dense cuenta de cuánto les está saliendo y de verdad si vale la pena que me lo entreguen y les enseña más, o que el mismo estudiante diga, no, profe, imagínense, me salió en 60%, que ellos caigan en cuenta de qué error están cometiendo. Entonces, hay páginas, como les comentaba, donde son gratuitas, solamente tienes que copiar y pegar el texto y te sale, e incluso imágenes, ¿no? Lo mismo que podemos hacer en Google Imágenes. Entonces, hacemos un informe de laboratorio o los estudiantes presentan un informe de laboratorio y nosotros vemos las imágenes y decimos, esa imagen como que ya la vi y ya la vi el semestre pasado y ya la he seguido viendo en 2 grupos. Por algo, porque de pronto no tomaron foto ese día del laboratorio, las fotos que tomaron salieron borrosas, en fin, por infinidad de razones, pero terminan entonces tomando una foto de internet y pegándola al informe del laboratorio o al trabajo que había que hacer. Aquí el profe Carlos nos comenta de otro, CopySpider, ¿sí? De hecho, hay muchísimos, miren, estas que tienen a la izquierda, 2 herramientas gratuitas para detectar el plagio. Esto es de una página de Facebook que se llama Metodología de la Investigación. Entonces, donde cada tanto están como poniendo así cosas chéveres y uno viene y dice, ah, mira, donde estoy revisando la red social, de paso como que me sale esto. Estas son herramientas gratuitas, Article Checker, CopyScape. Entonces, a veces el ejercicio lo hago en clase y le digo a los estudiantes, tomemos un mismo párrafo y ustedes pásenlo por ustedes por ustedes los divido como en grupo. Y es un solo ejercicio y ellos a veces dicen, profe, esa página no nos abre. Bueno, listo, ya sabemos que no está funcionando. Y comparan de esa forma las herramientas gratuitas, las conocen las páginas,
le toman hasta captura a la pantalla y saben entonces, bueno, dónde puedo analizar. Y otros programas antiplagio que sí son pagos. Hoy vamos a hablar entonces de Original, que fue la modificación de Turnitin, pero miren que hay otros también que son mucho más robustos y te muestran cosas como que cambió la palabra, dejó un doble espacio, cambió la fuente, le puso la I con otra fuente, o sea, como una cantidad de cositas para detectar esas similitudes. Casos de plagio en el mundo político. Entonces, miren, en Rusia en el 2006, un informe periodístico acusó al presidente Vladimir Putin, de haber cometido plagio en su tesis doctoral. En Hungría, en el 2011, el presidente renunció incluso a su cargo cuando se le retiró el título de doctor por plagiar parte de su tesis. Entonces, mira, te retiran el título, así que hayas graduado hace 5 o 10 años, entonces la presión, retiran el título, vea qué pena. Usted se graduó hace 10 años, pero nosotros nos llegó la noticia y acabamos de revisarle su tesis y su tesis es un plagio, le quito el título y tiene consecuencias políticas de otra envergadura. En 2013 en Alemania, la ministra de Educación y Ciencia renunció también después de que le invalidaran su título de doctorado al comprobarse, como lo decía el profe Carlos, que hubo plagio en su tesis. Una es similitud, otra es plagio, ya estamos hablando de algo que es demostrado. En Perú, César Acuña también ha sido acusado ante la justicia por el plagio en su tesis doctoral. En México, en ese momento, el presidente Enrique Peña Nieto fue acusado de plagiar partes en su tesis de Derecho. Esta es una página de Colombia que se dedica precisamente a eso, como a mostrar casos de plagio, casos de presunto plagio y evidencia. Entonces, se los pongo o se los traigo a colación y miren cómo lo enfocan y no lo enfocan desde portales, ni desde redes sociales, sino cómo lo ponen desde diferentes canales internacionales. Lo que les comentaba hace un momento, por plagio en tesis doctoral, la ministra de Educación, fue como dicen, es ministra de Educación, hizo plagio. Sí, de pronto no citó todo lo que tenía que citar. Pierde el título y renuncia al cargo. Lo reportó CNN, lo reportó Caracol, el Diario de España, El País, La Vanguardia. Lo que les comentaba del presidente húngaro, le retiraron la tesis y renunció, y fue el escándalo que se hizo precisamente por plagio. ¿Cómo empezó? Niega haber plagiado su tesis, a un paso de dimitir, ya lo retiraron el título de doctor por haber plagiado y ya como último renunció por plagiar la tesis de doctorado. Casos conocidos de acusaciones de plagio. Entonces, en la música, acuérdense de Shakira, con Loca, con las caderas no mienten, con Rabiosa, Michael Jackson, Pharrell Williams, con marcas también, Samsung, Facebook, literarios y académicos. Ahorita vamos a hablar un poco, ampliar las ilustraciones del libro de Pilar Castaño, La maravilla de ser mujer, el escritor José Saramago también, Camilo José de Cela, el hijo del expresidente Álvaro Uribe, también sonado acá como en estos documentos que pues son tomados de periódicos donde te lo están mostrando así. No sé si alcanzaron o si recuerdan esta serie de televisión, La Teacher. La Teacher de inglés, que fue con Carolina Gómez. ¿Alguno la recuerda? Sí, señora. Bueno, La Teacher de inglés, miren, demandan por plagio en guión de novela del canal Caracol. Entonces, demandan al canal por supuesto plagio, miren, y luego sí, Canal Caracol admite plagio de ideas, y mostraban la historia y hablaban precisamente de que un guionista fue, lo presentó, le dijeron, mira, muy chévere, pero no nos interesa, no nos gusta, y resulta que, acuérdense que a final de año siempre están como mostrando la publicidad de lo que van a dar al año siguiente, y esa persona fue, lo mostró, listo, ya lo habían mandado, pero le habían dicho que no, y cuando como que en diciembre, bueno, ¿y qué vamos a dar en la programación el año entrante? Y dijo, pero esto es lo mismo. O sea, el de él se llamaba La Teacher. Este lo promocionaron como La Teacher de inglés. Y entonces era como mostrar y evidenciar, sí señor, es lo mismo, mira la idea, yo se las compartí por correo, yo tuve una reunión, en la reunión me dijeron esto, aquí está el correo donde yo envié el guión, y que compararan y dijeran, y efectivamente sí hubo entonces un plagio que fue demostrado.
En el libro de Pilar Castaño que les comentaba, no fue el texto. En el libro de Pilar Castaño fueron los dibujos. Entonces, W Radio lo puso como, o lo fomentó, lo describió. Al menos 6 ilustradores habrían sido plagiados en el libro de Pilar Castaño. Plagio, estilo y pasarela. Mira, Prisa Ediciones se refirió al plagio de Gabriela Salazar, quien fue precisamente la que contrató Pilar Castaño para que le hicieran los dibujos. Tuvo que pagar 160 millones de pesos por plagio la ilustradora, que fue la contratada, y al final pues el libro fue retirado del mercado. Entonces, un esfuerzo tan grande como es crear un libro, hacerlo, los años que están detrás de eso, y le paga una ilustradora, la ilustradora, por decir, es uno de los dibujos del libro, es el de la ilustradora internacional de Kate Rogers, y decía, es lo mismo, son mis dibujos. Le cambiaste el color del bolso, le cambiaste el color de la ropa, pero prácticamente es lo mismo. Y terminaron entonces, obviamente, diciendo, bueno, aquí se le pagó una ilustradora, la ilustradora tiene que responder económicamente, pero pues tocó retirar el libro de todas las librerías del país. Los casos de notarios también, si recuerdan, bueno, si recuerdan no porque se ha repetido así como varias oportunidades. Destitución de notarios, acuérdense que pues según concursos de méritos para las hojas de vida, entonces se va ascendiendo y en este caso, mira, el Tiempo lo reportó por plagio, destituyen e inhabilitan por 16 años a 14 notarios, 53 notarios habían sido investigados por plagio de tesis, El Espectador a la cárcel, notario que plagió obras literarias para ganar concurso de méritos, Noticias 1 lo reportó también, El Tiempo, mira, 23 notarios enfrentarían 11 años de cárcel en caso de plagio de obras para concursos de méritos. Ahora, esto era como que listo a nivel internacional o a nivel nacional desde diferentes entornos, ¿no? Desde la moda, desde los libros, desde esto. Ahora miremos algunas situaciones de plagio académico en Colombia. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Cómo vamos? Bien, por mi parte, bien, profe. Bueno, muchísimas gracias, don Carlos. Bueno, continúo entonces. No sé si lo habían visto y les agradezco que me colaboren, que alguien me colabore con la lectura. Por favor, es un artículo tomado del Espectador, ya tiene 10 años, pero pues lo traigo y se los muestro. ¿Quién me puede colaborar? ¿Te puedo leer yo? Sí, claro. Bueno, dice El paraíso del copia y pegue, 5 de enero del 2012, por Carolina Ayala, con la colaboración de Diana Figueroa y Gilma González. El desconocimiento de las normas por parte del estudiante, la falta de mano dura de las instituciones y el manejo inadecuado de Internet son algunas de las causas por las que este delito se ha convertido en una situación habitual dentro de las aulas de clase. Se informa que el estudiante no fue admitido en la universidad en el periodo académico del 2009-1 por cometer plagio y no seguir las reglas de ética que rigen a la institución. Lo que acaba de leer puede ser parte de la carta que acompañe la hoja de vida del estudiante que quiera pasarse de listo con el profesor de la universidad, creyendo que puede apropiarse de lo que otros han hecho. Ana María Fernández, estudiante de Administración Dual de la Universidad Autónoma, lo sabe mejor que nadie. Fernández y sus compañeros de grupo estaban sobre el tiempo para entregar el proyecto del trabajo de grado cuando ella decidió tomar prestada la tesis de su padre para hacerlo. Ellos no sabían que la información que se encontraba allí era de Internet y no estaba atribuida al autor. Para su mala fortuna, el profesor creyó haber leído algo similar y lo buscó en la red. Lo encontró y confrontó a Fernández y su grupo, quienes aceptaron el plagio y fueron enviados al comité de ética, el cual decidió que por ser primera vez solo debían hacer un trabajo complementario. Sin embargo, Fernández, al parecer, no aprendió la lección. Tiempo después, cuando debía presentar el simulacro del ECAES, llegó tarde y decidió pedirle a su amiga que le diera copia de las respuestas. El profesor que estaba vigilando la descubrió y ella volvió al comité de ética. Esta vez, sus miembros no fueron tan flexibles. Fue suspendida un semestre.
El plagio es la apropiación y la violación de los derechos de autor de la producción intelectual de otra persona y por lo tanto es un delito que se encuentra penalizado por la legislación colombiana. Los artículos 270 y 271 del Código Penal establecen que si una persona publica total o parcialmente una obra, la modifica o comercializa sin autorización previa del titular de los derechos, no solo tendrá que cancelar una multa que puede ir desde 20 hasta 1000 salarios mínimos legales, sino que además deberá pagar entre 2 y 5 años de cárcel. Gracias, profesora. Entonces, esto es algo que le comparto a los estudiantes y yo les digo a ellos, ¿y ustedes qué les pasa si de pronto les llega una carta o un correo donde dice así, el estudiante no fue admitido en la universidad por el periodo académico 2023-1 por cometer plagio? Y ellos me dicen, profe, mejor dicho, mi mamá me pega, mi mamá me encuera, mi mamá me empiezan a contar como que todo, y es para mostrarles acá como hacer el ejercicio y mirar qué pasa, qué ha pasado muchas veces, y ahí aprovecho entonces y les muestro el reglamento de la institución. ¿Qué dice el reglamento de la UDES? ¿Qué dice el reglamento de las universidades donde estén en este aparte? Este caso es muy llamativo y es el caso de la profesora Luz Mari Giraldo. La profesora Luz Mari Giraldo era profesora de la Universidad Javeriana y esta es como la venganza del estudiante. La profesora fue la asesora de tesis de un estudiante. Obviamente, recuerden, cuando nosotros somos asesores de tesis, los estudiantes nos mandan nuestros proyectos, los proyectos, y nosotros los revisamos. A la profesora le pidieron que publicara en una revista que se llama La Casa Grande sobre Giovanni Quesep. Y la profesora entonces escribió, por decir un párrafo, salió publicado en la revista, y dice: a partir de este libro, Giovanni Quesep se distancia del tono sentencioso y aprovecha la potencialidad de la metafórica para establecer nuevas relaciones y multiplicidad de significados. ¿Qué pasó? Que esa revista cayó en manos o la leyó una estudiante, una egresada de la Universidad Javeriana que había sido estudiante de la profesora Luz Mari Giraldo. La estudiante es Rosa María Londoño y en su tesis de grado, ella en ese párrafo había escrito: a partir de este libro, Canto al extranjero, Quesep deja a un lado el tono sentencioso, oye, Quesep se distancia del tono sentencioso, que permaneció anteriormente, aparece la sentencia ahora muy pocas veces, porque el sendero que elige el poeta es la exaltación de la metáfora, la potencialidad de la metafórica. A través de ella logra establecer nuevas relaciones que propician la multiplicidad de significados. La metafórica para establecer nuevas relaciones y multiplicidad de significados. Ya la estudiante no era estudiante, ya era egresada, y llamó a la revista y dijo, y llamó a la universidad y mostró en la universidad y mostró en fiscalía y dijo: miren lo que está pasando. Fue mi profesora, tuvo acceso a la información, pero eso que ella escribió hace parte de mi tesis. Y yo en ningún momento estoy referenciada en el artículo que ella sacó en la revista. Y efectivamente lo que hicieron fue, listo, se buscan expertos externos y comparan los párrafos. Mira que no está exactamente igual, pero tú dices, pero qué casualidad, a partir de este libro, que se distancia, que se toma distancia, entonces es parecido. ¿Quién me colabora con esta lectura también del espectador? No sé si nuevamente le apoyo. Sí, gracias. El espectador, domingo 15 de abril. Aunque hasta hace poco los casos de plagio en las universidades nunca llegaban a estas instancias, en marzo del 2009 fue condenada a 2 años de prisión y a 5 salarios mínimos la profesora de literatura Luz Mari Giraldo de la Universidad Javeriana de Bogotá, quien usó fragmentos de la tesis El mundo poético de Giovanni Quesep, de la estudiante de literatura Rosa María Londoño, realizada en abril de 1996, para darle vida a su artículo Giovanni Quesep, El encanto de la poesía, publicado a finales del mismo año en la revista La Casa Grande, donde no se hace referencia en ningún momento a la estudiante. Condena por plagio a Luz Mari Giraldo, Colombia.
entre comillas, es que si se advierten párrafos enteros en los cuales apenas se cambia una palabra o se muta su orden, es lógico concluir que la procesada no solo hizo valer como propio lo ajeno, sino que, consciente del desafuero, buscó ocultarlo, aunque cabe decir de forma bastante burda. Corte Suprema de Justicia, Bogotá, 2010. Imagínense. Ya habían pasado, miren, del 96 fue la situación, en el 96 fue la tesis, en el 96 fue el artículo, la Corte se pronunció, miren, 14 años después. Este es un caso que trasciende fronteras. Este es un caso de una estudiante que se llama Farley Encarnación Heredia Tovar. Ella obtuvo el título de historiadora y archivística en la Universidad Industrial de Santander y tuvo su director, el doctor Francisco Javier Dosil Mancilla. La estudiante hace la tesis y luego se presenta a otra universidad que es en México. Cuando se presenta a la universidad en México, presenta para una beca, presenta un documento, sale favorecida, le dan la beca, y por alguna de esas cosas, como que el documento obviamente lo hacen público y alguien en México se da cuenta y dice, pero es que ese documento era mío. O sea, ¿cómo así que alguien de Colombia? ¿Cómo vamos acá en esta situación? Esa persona acude a la Universidad de México, acude a la UIS, hace público el escenario o hace público toda la situación. Entonces, mira, Nicolaita acusa de plagio de tesis de parte de una estudiante colombiana, plagio de tesis en la Universidad Mexicana, el asesor fue el partícipe, denuncia un nuevo plagio de tesis en la Universidad Michoacana, llama a que sancionen a la culpable, plagio, silencio e indignación en la UIS. Entonces aquí hubo como que, listo, UIS, pronúnciate al respecto. Y al final, en la UIS se pronunció, dice, el Consejo Técnico, reunido el día martes 5 de noviembre del 2015, analizó detenidamente los documentos y testimoniales del caso para arribar a la conclusión de que la tesis presentada por la estudiante Heredia Tovar era un plagio de la tesis elaborada por Silvana Beatriz Casal, una ciudadana mexicana, lo que quedó comprobado con los peritajes realizados por parte de 2 reconocidas investigadoras imparciales y ajenas al Instituto de Investigaciones Históricas con intachable reputación académica. ¿Qué pasó? El Consejo Académico se pronunció y dijo, resuelve calificar con nota 00 el trabajo de grado de Farley Encarnación obtenido en 2014, ya habían pasado varios años, retirarle el título de grado y readmitirla de manera condicionada durante 2 semestres adicionales como para darle la oportunidad de que haga una tesis. Asimismo, de una revisión al texto de los trabajos de grado, esta oficina pudo comprobar que en efecto las conclusiones que presenta Farley se tratan de una transcripción casi literal del trabajo de Silvana, a excepción de ciertas palabras u oraciones. Aquí lo que se pudo ver, Farley no conocía a Silvana, Silvana no conocía a Farley, y quien actuó o facilitó o promovió o fue responsable fue el asesor. Nosotros a veces trabajamos en varias instituciones o nos llega un documento para que revisemos, para que seamos evaluadores, y en este caso específicamente el profesor Francisco Javier Dosil Mancilla tenía la información y le dijo al estudiante, mira, te voy a compartir un documento de México que a mí me pasaron para que te apoyes. El asunto es que no tenía por qué hacerlo. Acuérdense que cuando uno le mandan esos documentos, uno firma, cuando uno es evaluador de un documento, unas cláusulas de confidencialidad de que jamás de los jamases nadie se va a enterar de que usted revisó eso y que usted eso solamente puede hacer uso es para esa revisión, no lo puede compartir el documento, mejor dicho, hágase la idea de que no existe. Lo compartió y sucedió. Sucedió con este estudiante y luego averiguaron y había sucedido por otro lado. O sea, entonces dice, yo lo que hice fue confiar en mi asesor. Esa información me la pasó mi asesor. El asesor había tenido acceso a los 2 documentos. El año pasado iniciamos entonces, recuerden que, este año, principio del semestre pasado, hablábamos del presunto plagio en la tesis de maestría. El Espectador lo reportó así, Infobae cuestionan plagio en la tesis de maestría de la presidenta de la Cámara, RCN denuncian plagio, y estábamos hablando con una diferencia de unas semanas. Y luego, eso fue una clase que le di a los estudiantes y ya habían pasado 3 semanas después,
y en las 3 semanas ya se había confirmado. La Universidad de Externado confirma que sí hubo plagio, el colombiano presidente de la Cámara sí cometió plagio, la revista Semana también dice confirman plagio, y la Universidad de Externado también lo pone Infobae, confirma plagio en esa tesis. Documentos, muchísimos. Entonces, miren, esta es una nota de RCN Radio que se titula No solamente Jennifer Arias, las denuncias de plagios más sonadas en la política colombiana, y está la del ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, que hizo una tesis de doctorado en la Universidad de Tilburg, publicada en el 2017, y que fue revisada también por el portal Plagio, y encontró que 12 renglones y 30 gráficos al menos eran idénticos a otras tesis de maestría que habían publicado otros autores que el ministro había asesorado. El caso de Tito Crisin también, que está en esta nota de RCN, demuestra la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales advirtió que el ministro realizó plagio en documentos académicos, que fue rector de la Universidad de la Costa, y hablaban de que 23 artículos incluso de la institución fueron retirados del repositorios internacionales y que se encontraron plagios en documentos que él aparecía como coautor. Plagios mediáticos, muchísimos, infortunadamente. El ex viceministro de Justicia, Guillermo Francisco Reyes, el que les comenté, la profesora Luz Mari Giraldo, Luis Fernando Velasco, el senador también Edgar Espíndola, una propuesta para el Código Penitenciario que era copia de un proyecto de la Universidad de los Andes realizado con el Ministerio de Justicia. En este caso, por decir, un candidato a la alcaldía de Sincelejo que copió el plan de gobierno en 2013 de otra candidata. Que da risa, risa entre comillas, 2005, Leo César Diago, un ex concejal de Bogotá, fue acusado de plagiar por colocar en un proyecto de acuerdo contenido copiado textualmente de la página Rincón del Vago, o sea, cosas que parecía que no se creen. Como sanciones y delitos, sí, acuérdense que en el Código Penal, el artículo 270, el 271 y el 272 habla de los derechos morales y derechos patrimoniales de autor, y habla de que hay penas privativas de la libertad de 2 a 5 años y multas de 20 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. Esta es como la información que quería compartirles para darles el preámbulo a todo lo que nos va a compartir el profe Abid. Solamente me queda pues darles las gracias, decirles, como dice la imagen ahí, recuerden que en las primeras letras de creatividad se encuentra precisamente la palabra crea, no roba, tomando las palabras de la profe María Bernarda que hablaba plagio es robo, sí, indiscutiblemente estamos de acuerdo, y pues quedo aquí a la orden por si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, y pues seguiría entonces el profe Avid. Muy buenas tardes a todos. ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, profesora Soraya. La verdad, nosotros hemos preparado esta charla más que sea un diálogo, una discusión, pues ya sentamos las prácticas y los conceptos fundamentales, y para el día de hoy, pues yo voy a cerrar haciendo una pequeña demostración del software de similitud que tiene la universidad. Digamos que yo he preparado una presentación bastante corta. Me interesaría más que tengamos una discusión sobre preguntas o casos o situaciones que ustedes consideren que debemos revisar. La universidad, voy a compartir pantalla. Por favor, me informan si todo se ve bien. No, porque no. ¿Estás cargando? ¿Listos? Sí, Entonces, señor, está cargando. el software para detección de plagio por excelencia, por llamarlo así, es este que se denomina Turnitin. Turnitin es una compañía de origen americano y que, por ejemplo, por muchos años tuvimos acá en la universidad. Hoy día nosotros tenemos otro que es este que se denomina Original. Voy a entrar a la página Original. Bueno, vamos a contar un poquito de historia. Nosotros antes, o el contrato que tiene la universidad es con una empresa que se llama Urkun. Urkun es de una universidad suiza
que desarrolló un software para detectar similitudes. Posteriormente, Urkun fue adquirido por una empresa alemana que se denominaba Original, y hace un año, cuando estaba preparando la presentación, encontré que Original fue comprada por Turnitin. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando Original aquí en la universidad, realmente estamos utilizando los 82 millones de referencias que tiene Turnitin. Si bien es una compañía aparte y el servicio es más económico, pues no presta todos los servicios. Si quieren, podemos hacer una discusión sobre qué ventajas o desventajas tiene uno frente al otro. Realmente, cuando estamos utilizando Original en la universidad, estamos utilizando la base de datos de Turnitin. O sea, estamos accediendo a al mejor software de detección de similitudes que tenemos en el mercado actualmente. Ustedes pueden solicitarle la creación de su usuario como profesor a la biblioteca, y eso les va a crear un usuario y podrán ingresar. El ejercicio que quiero demostrarles hoy es cómo se revisa un documento. Entonces, una vez nosotros ingresamos a la plataforma, vamos a encontrar esta pantalla. Estos son los documentos que yo he revisado pues a lo largo de los últimos 4 o 5 años que tenemos acá en la universidad, que hemos utilizado el software. Nosotros le vamos a decir, por ejemplo, aquí agregar un documento. A propósito, yo he seleccionado un documento en especial para la clase de hoy, 2020, similitud, un trabajo de grado de una estudiante de ingeniería industrial del año 2018. Acá pues le vamos a dar la dirección, el usuario que nosotros dejamos, el tema. Y acá pues podemos dejar un mensaje de prueba. Vamos a cargar el documento. El documento sube al sistema y él empieza a buscar. Vamos a darle a actualizar. Y acá me va a aparecer la página. Normalmente un documento puede demorarse entre 5 minutos y 6 horas. La búsqueda de similitudes. El sistema lo que hace es que él va a seleccionar párrafos completos del documento y los va a buscar en la base de datos de 82 mil millones de documentos que tiene Urkun, Original, Turnitin. Cuando estoy diciendo los tres softwares, estoy hablando de la misma base de datos. Entonces, ahí podemos encontrar todas las similitudes que se pueden encontrar académicamente. En estos documentos vamos a encontrar páginas en internet, artículos científicos, repositorios institucionales, artículos que están detrás del muro de pago. Es decir, a veces hay estudiantes que creen que porque consiguieron un documento que está en una revista a la cual hay que pagar. Por ejemplo, cuando estamos accediendo a los documentos de Emerald o a los documentos de Scopus o de Web of Science, que hay revistas a las cuales uno tiene que pagar, entonces el documento, los estudiantes creen que porque ese documento hay que pagar, no se tiene acceso. Turnitin y Original pagan por tener acceso a esos documentos, para ellos son públicos, entonces también van a tener acceso a todos esos documentos que están detrás del muro de pago. Yo les decía, eso puede tomar de 5 a 6 horas. Fíjense que en este momento, en el ejercicio que yo he hecho, me ha salido que el documento tiene una similitud del 100%. No nos apresuremos a castigar y culpar a la estudiante que hemos tomado acá porque simplemente el documento dio 100%. Hay que verificar por qué nos está dando ese 100%. Nosotros seleccionamos el documento y le decimos abrir el reporte. Entonces, él va a cargar el reporte. Hay que tenerle un poquito de paciencia, a veces se queda lento. Entonces me dice, miren que me dice que el documento tiene 100%. Acá aparte me va a resaltar todas las similitudes que tiene con otros documentos. Me dice, si ustedes se dan cuenta, el documento original, el documento, ustedes pueden subir cualquier formato de archivo de texto, texto plano, Word, PDF, etcétera. El documento original de la estudiante que he tomado como ejemplo
tiene 92 páginas, el software está revisando 44, porque él retira todas las páginas iniciales de índice, contenido, dedicatoria, todo eso, y retira las últimas páginas y los anexos para concentrarse únicamente en el contenido como tal de ese documento y de esa manera reducir los falsos positivos. Entonces, el software ha detectado las 44 páginas centrales del trabajo y él dice, vea, de esas 43 páginas hay una similitud de texto. Este documento se parece a otro documento. En este caso, me está diciendo que el documento se subió a la base de datos de Urkun y que hubo un señor, perdón, voy a bajar al final, que se llama Adit Pérez, que subió ese documento. Pues obviamente, como yo fui el asesor de esa estudiante, yo revisé este documento antes de que este documento pasara a jurados. Entonces, por eso, él está encontrando 100% de similitud. Él es igualito a él mismo. Por lo tanto, no está haciendo ni plagio ni error de similitud, sino que él está encontrando que el mismo documento ya se subió 2 veces. En ese caso, nosotros nos vamos a ir a la ventanilla de fuentes y él me va a decir, vea, aquí este documento, 100% del documento se parece a un archivo que ya subió este señor y que tiene esa información. Entonces, yo voy a decirle, no tenga en cuenta esa revisión. No verifique que él se parece a sí mismo. En este caso, vuelve y me dice 100% con otro documento que ya estaba, porque yo lo subí anteriormente. Normalmente uno puede, a veces me preguntan si yo puedo revisar varias veces el mismo documento. Sí, claro, no hay ningún inconveniente. Lo que yo tengo que hacer es quitar ese documento porque yo soy consciente de que ya yo lo revisé. Fíjense que en el momento en que ya él no se está revisando con él mismo, ya la similitud está alrededor del 10%. Ya no puedo sacrificar a la estudiante diciendo que ella hizo plagio o en algún sentido. El software está detectando ya solo 10% de similitudes una vez yo eliminé la posibilidad de la revisión sucesiva. Yo revisé este trabajo como director de su trabajo de grado, como asesor, posteriormente lo revisaron como los jurados, posteriormente lo revisó biblioteca, posteriormente lo revisó la coordinación de investigación. De ahí que varias veces ha sido revisado el mismo documento. Fíjense que una vez elimino esas revisiones, ya yo puedo detectar esto sí, cuál es la similitud. Ahí sí veo, verifico que tengo una similitud que tiene el 2% y el resto de similitudes, el resto de documentos ya tiene muy bajo porcentaje de similitud. En este caso, yo puedo decir que este es un trabajo que está adecuado a la presentación. Si yo quiero revisar qué es lo que está en coincidencia o qué es el texto que se parece, él me dice, fíjate, este contenido, acá con el software yo puedo buscar las similitudes. Si no me presenta la similitud es porque la universidad o el sitio donde se está descargando esa información no permite que sea público y pues en ese caso no podemos hacer nada. Listo. Aquí tenemos, fíjense, por ejemplo, aquí está en la referencia, la estudiante puso las comillas. ¿Pero qué le faltó? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué le faltó al estudiante para que aquí no se detectara ¿Referenciarlo? una referencia? Claro, referenciarlo, no lo referenció. No lo referenció. Aquí puso las comillas. Fíjense que el estudiante está haciendo lo posible por no cometer plagio, pero le faltó poner la referencia en un estándar internacional. Si nosotros no utilizamos un estándar internacional, él no va a detectar el plagio. Muy seguramente acá en la parte que está anterior, uno dice, dirá el nombre del autor. Castro dice que este tipo de estudios tiene la finalidad. Entonces la estudiante creyó que no había cometido plagio, simplemente esto fue un plagio involuntario porque faltó poner la referencia.
yo podría quitarlo del análisis dado que pues ya es un trabajo final y faltó la referencia. O informarle al estudiante, eso es plagio y usted debe poner la referencia correctamente. ¿Qué otro tipo de similitudes? Nuevamente aquí tengo comillas, muy seguramente no quedó el párrafo completo. Acá está la tabla, muy seguramente esta es una tabla que debe estar publicada en otro documento y que no está la referencia. Entonces, de esa manera nosotros podemos detectar qué tanto se parecen dos o más documentos. También podemos tener la visión del documento completo y aquí vamos a ver, va a quedar resaltado qué es lo que aparece como similitud en los diferentes documentos. Fíjense que, por ejemplo, acá me está quedando la citación. Fíjense cómo quedó las comas acá. Quedó un espacio, un enter aquí, y él no puede detectar que esto hace parte de la citación realizada a Hernández, Batistas y Fernández, porque no hizo la citación de acuerdo al estándar. Fíjense lo delicado de que es de la utilización del software, porque en este caso, la estudiante puso la referencia, puso el tema entre comillas, y sin embargo, el software está detectando un falso positivo. Entonces, en ese caso, nosotros podríamos decirle, no lo tenga en cuenta, porque pues, la estudiante puso la referencia. Simplemente acá está la referencia arriba. Entonces, de esa manera nosotros podemos revisar y verificar la coherencia del documento. Una vez nosotros hemos terminado de revisar la similitud de este documento, nosotros vamos a tener aquí la flechita para descargar el informe final. En el informe final van a salir las referencias o resaltados los párrafos que no tienen referencia en el documento. Guardar como PDF y vamos a guardarlo aquí en el escritorio. Y de esa manera, este es el informe que, por ejemplo, nosotros debemos pasar a biblioteca. De acuerdo a las últimas disposiciones de la universidad y el reglamento de biblioteca, los trabajos de grado tienen máximo 10% de similitud con otros documentos. Es decir, que este trabajo de grado, si bien fue presentado en el año 2018, podría ser aceptado en la biblioteca en este momento. Evidentemente tomé ese trabajo de grado como ejemplo por las situaciones que se presenten. Fíjense que, por ejemplo, acá están resaltadas las tablas que están encontrando con otros documentos. Muy seguramente hay que revisar esa tabla si está correctamente realizada la referencia o no. ¿Qué otra situación podemos encontrar con el software? Fíjense que en este caso realmente la similitud no era del 100% porque él se estaba revisando contra sí mismo, sino que tenía una similitud del 10%. Otra situación que encontramos algunas veces en los software es que encontramos estudiantes que se las quieren tirar de vivos. Cuando tenemos estudiantes que se las quieren tirar de vivos. Dado que lo que él hace es buscar cadenas de caracteres, por ejemplo, el software nos deja aquí una alerta. Cuando él, si se dan cuenta que tiene como un triangulito rojo, ese triangulito rojo lo que nos está diciendo es que el documento puede estar haciendo uso de caracteres especiales. Vamos a tomar este como ejemplo. No me sacó advertencia. Vamos a probar con otro. A ver, este.
Mira, casualmente no voy a encontrar el ejemplo que teníamos ahorita. A ver si utilizo. A ver si en este me aparece. Lo que pasa es que algunas veces, por ejemplo, los estudiantes quieren engañar al sistema de detección de plagio. Entonces, uno puede decir, aquí tenemos un párrafo para probar. Si nosotros ponemos esta cadena, él lo que va a tratar de buscar es ese conjunto de caracteres dentro de los demás párrafos que aparecen. Una forma de tratar de engañar al sistema antiplagio es que yo voy a poner aquí, por ejemplo, una X grande. Aquí voy a poner otra X grande. Aquí voy a poner otra X grande. Aquí voy a poner otra X grande. Y aquí voy a poner otra X grande. Y lo que hago para tratar de engañar al software es que esta X la voy a poner en color blanco. De esa manera, si yo buscara esta frase, por ejemplo, en Google, no voy a encontrar nada. De esa manera trato de engañar al sistema de detección de plagio porque voy a tener caracteres en el medio de la frase o del párrafo que estoy buscando. Lo que hace el software Urkun es que él determina que hay el uso inadecuado de caracteres. Lo que pasa es que preciso no he encontrado un caso. ¿Hay alguna pregunta? Pero mira, no te preocupes, que lo vas a aprender. No, yo dije. No. Claro, sí. Y ahí de pronto se siente rarísimo en la boca. Para manejarlo bien. Ajá. Ya. Sí, yo. Se ve mejor que el hueco que te di. No, creo que no tengo ningún ejemplo donde me esté apareciendo el uso de caracteres inadecuados. Aquí me aparece uso de caracteres inadecuados y fíjense que lo que él encuentra es que hay una palabra o una frase muy larga. Entonces, si bien en este caso lo que tengo es una referencia muy larga, entonces yo puedo determinar si la incluyo o no la incluyo en el análisis, pero al software le parece raro este uso de caracteres mayúsculas y minúsculas y una cadena de texto muy largo. Eso hace sospechoso ejemplos como este, donde tenemos acá caracteres que están en otro color. El software Urkun también tiene la posibilidad, original en este caso, también hace revisiones de traducciones. No solo busca la similitud en el lenguaje en el cual está escrito el documento, sino que también busca traducciones a los idiomas más utilizados, inglés, francés, español. De esa manera podemos detectar esas similitudes. Vamos que esa es la funcionalidad principal del software al cual tiene acceso la universidad. En caso tal de que ustedes necesiten revisar un documento, con el mayor de los gustos en la coordinación de investigación, pues estamos a su disposición para hacer los análisis correspondientes o también lo pueden enviar por correo electrónico a la dirección que estaba cuando hacemos una solicitud.
Cuando nosotros le damos aquí File, ejemplo, acá va a tener, si ustedes mandan un correo a adi.perez.des@analisis.urcum.com, él inmediatamente hace la revisión y el reporte y me envía el reporte y yo les puedo pasar el informe final rápidamente sin necesidad de enviarme un correo directamente a mí. ¿Listos? No sé si tienen alguna otra pregunta, duda, queja, sugerencia. ¿Algo que quisieran que revisáramos? Si no hay dudas, me gustaría hacer un par de precisiones sobre Adid. Dime, señor. Hola, Adid. Sí, señor. Carlos Vidal. Dime. Adid, mira, yo insisto con este software que anoté por ahí, no sé si ya algunos docentes lo han probado. Yo lo he probado con mis estudiantes de especialización, con mis estudiantes de maestría, y me ha dado grandes resultados. Es un software abierto de una universidad brasilera, el Copy Spider. Incluso hicimos una prueba a la par con estudiantes de especialización, revisando Urcum, revisando Turnitin y revisando Copy Spider a la vez, y los resultados fueron prácticamente idénticos. Copy Spider lo pueden descargar libremente y es una plataforma que permite gran trabajo con los estudiantes. Incluso ellos mismos lo pueden utilizar para detectar sus niveles de similitud y así corregir sus documentos, así algo parecido a lo que tú estabas haciendo. Y como no tenemos la gran mayoría, bueno, yo tengo usuario de Urcum o de Original, como es ahora, pero hay una gran cantidad de docentes que de pronto no tienen acceso a cargar todo el documento. Este software o esta plataforma les permite cargar todo el documento y le arroja también el informe de resultados tal cual, con los enlaces de páginas de donde proviene la información. Eso era lo que quería aportar, Adid. Muchas gracias. Y muchas gracias a la profesora Soraya, muy interesante su presentación, y muchas gracias a todos, muy amable. Un gusto, profesor Carlos. Este también es bastante utilizado, el que nos comparte el profesor Carlos es muy utilizado. Este que también es gratuito, Viper, también funciona muy bien. De hecho, este era el que yo utilizaba antes de que la universidad adquiriera la licencia de Turnitin y posteriormente Urcum, pero también es bastante útil. Plagiarism Checker. También es una plataforma gratuita y también permite hacer revisiones. Entonces, todas estas herramientas nosotros se las podemos dar a los estudiantes para que ellos prueben y evalúen su trabajo antes de entregarlo. De esa manera, cuando ya nosotros vamos a revisar el documento, pues ellos ya deben haber hecho el ejercicio y no exponerse a la detección de situaciones. En el chat me preguntaron dos cositas. Uno, sobre cuánto es el máximo porcentaje de similitud. A partir de un acuerdo que salió la semana pasada, 10%. La semana pasada, no, hace 15 días. Para registrar, bueno, y la otra es la revisión de similitud. ¿La podemos hacer para solo para los trabajos de grado? No, profesora Enid, para todos los trabajos. De hecho, yo reviso con Urcum todos los trabajos de todos los cortes que yo les solicito a los estudiantes. En cada uno de los cortes yo les pido un informe sobre un taller de la temática que nosotros estamos utilizando. Profesora Esperanza, porque la profesora Soraya es la principal, yo soy el telonero. No inventes. Profesor, la Bueno, profesora pero yo también Alexa quería pidió evaluarlo. la mano. La profe Alexa tiene la mano levantada, profe. Profesora Alexa, ¿cómo está usted? Yo también quería evaluarlo, profesor. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo del programa de ocupacional del campus y resulta que yo subí el documento normal para hacer el análisis porque tienen que presentarlo a la biblioteca. En primera instancia no se dio el proceso, lo he subido 2 veces, ya tienen que convocar a mano, esto no pasa, o sea, no se no informa nada. Me dijeron en primera instancia que era porque los
el texto entre unos que era demasiado, que lo quitara los hojas y que lo pasara así. Así lo hice, son como 400 hojas que lleva ese documento. Volví a y en el momento la plataforma a mí no me ha dado respuesta. Creo que perdí la conexión con la profesora Alexa. Escuché que el trabajo de ella había tenido dificultades en ser evaluado por la longitud del trabajo. En ese caso, yo le En solicité... primera instancia fue lo primero que me dijeron. Lo primero que me dijeron fue que era demasiado extenso y que tenía unos cuadros. El texto estaba entre unos cuadros, ¿sí? Porque son como un esquema que se maneja acá para entregar los resultados de los análisis de las actividades que realizan los estudiantes. Entonces me dijeron, quite todos los cuadros y déjenlo en texto. Y así lo hice. Pásenlo en Word. Lo pasé en Word. Lo subí. Nunca me ha dado respuesta. Yo llevo más de 3 meses esperando este documento. Volví, lo pasé después en PDF. Tampoco. O sea, la plataforma, y yo me comuniqué con Armando de Bucaramanga y él tiene conocimiento de todo esto. Me dijo que se había comunicado con la persona que maneja la plataforma. No sé. Pero pues tengo esa dificultad todavía porque pues la estudiante va a meter sus documentos para proceso de grado y ese documento no necesitamos que sea aceptado en biblioteca y hasta el momento no hemos logrado ninguna respuesta, no sale nada de similitud. Entro todos los días, entro por Original, entro por Urkun y tampoco, o sea, ninguno de los dos lados he podido. Entonces quisiera saber de pronto dónde está la falla. Si es porque el documento es muy extenso. No. Yo no represento al software como tal, yo soy un usuario también, pero digamos que yo he revisado documentos de 800 páginas. Entonces no debería haber, o sea, la longitud del documento no debe ser el problema. Lo que yo te sugeriría en ese caso es entonces envíame el trabajo a mi correo electrónico, ya te lo estoy poniendo acá en el chat, @mail.udes.edu.co y yo trato de hacer la revisión por acá. ¿Qué puede estar fallando? El formato. A veces el software tiene problemas con el formato de Word para hacer las revisiones. Por eso muy seguramente te lo pidieron en PDF, pero habría que revisar en ese caso. Lo que yo hago es que yo lo paso a un formato más estándar que se llama RTF, de texto enriquecido, Rich Text Format, y trato de hacer la revisión con eso. Es lo que yo he hecho en ese tipo de casos cuando se me presenta. Pero la verdad, hasta el momento yo no tengo ningún caso de un documento que no tenga respuesta. He tenido casos de documentos que se toman hasta 24 horas, porque también vamos a tener el caso, además de la longitud del documento, el tema de la carga de los servidores de Urkun. Entonces, si tú mandas un documento y preciso en ese momento hay mucha gente trabajando, pues eso se puede tomar 2, 3. He tenido trabajos que se toman hasta 24 horas, pero nunca he tenido un trabajo que no tenga respuesta. Mi solución, profesora Alexa, es remítelo a mi correo electrónico, ya te lo dejé ahí en el chat y yo hago la prueba a ver qué es lo que puede estar fallando con la situación. Bueno, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda, pregunta, queja, sugerencia? Doctora Edith y doctora Soraya, pues darles las gracias de forma pues personal, decirles que hoy, a pesar de que uno cree que sabe, yo creo que un 10% de todo esto, sin embargo, de verdad que se siente muy bien poder aprender, que cada día podamos estar un poco mejor, sobre todo porque ustedes dijeron algo muy importante. Tenemos que estar presto a lo que el estudiante necesita. Y si yo me someto a ser directora de una tesis de grado es porque tengo todas las competencias. Entonces, estos tipos de encuentros son excelentes porque pues no siempre no las sabemos todas y siempre vamos a aprender. Entonces, de mi parte, darle las gracias. Muchas gracias, profesora María Verdanda. Gracias, profe Mari. Bueno, darle las gracias a todos, muchas gracias. Igual estoy siempre a su servicio. Cualquier situación que ustedes encuentren o cualquier cosa, nosotros cada vez estamos aprendiendo, así como yo soy de las personas que tengo buena fe y no pienso que los estudiantes traten de hacer trampa, porque no es el objetivo hacer trampa como tal. Esto no es un software de
ser punitivo. De hecho, por eso tomé el ejemplo de la estudiante que había tomado, porque sabía dónde estaban las fallas que se habían presentado en ese momento cuando se hizo la revisión de ese documento. Cuando se les presenten situaciones, cuando se les presenten casos, por favor, háganos saber para nosotros pues estar preparados para esa infraestructura o para esas revisiones que nosotros debemos realizar. Muchas gracias por todo y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, profesor Adit y profesora Soraya, por la intervención, por la capacitación tan excelente. Y bueno, invitarlos a todos para que continúen atentos a la programación del plan de formación profesoral, que todavía nos restan en este mes y en el otro mes varias capacitaciones, algunas que hacen parte de esta área o ruta de formación. Muy buena tarde para todos. Que descansen. Gracias, profe. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.